tenido ponencias en foros nacionales e internacionales. Ha publicado artículos en revistas indexadas y de divulgación, así como capítulos de libros en temas de salud mental, psicosis, intervención comunitaria y bioética. Se desempeñó en la atención a pacientes con psicopatologías severas en unidades de hospitalización con adultos y adolescentes por 17 años y desde hace 8 años es el coordinador de enseñanza en psicología del Hospital Psiquiátrico Infantil. Sin más por el momento, le cedo la palabra, doctor, agradeciendo mucho la participación del día de hoy. Doctora, muchísimas gracias a todos, todos. Hubiera querido estar ahí, me voy a disculpar de antemano. Es mi periodo vacacional. Perdones a todos ustedes, pero estoy un poco lejos. Y era el único momento de descanso casi del año. Entonces, me disculpo por no estar ahí presente. Agradezco a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el Instituto de Comunicación Humana y a todos los presentes la oportunidad de que compartamos un momento, un ratito. Yo vi el letrero, el cartel, el display y decía conferencia. Me parece un poco presuntuoso. Yo pensaba más bien en una plática para que de manera sencilla pudiéramos tener ahí un intercambio. Si ustedes tienen la oportunidad de tener pues un micrófono a la mano, o pasar preguntas o lo que sea, pues con todo gusto, ¿no? Que pudiéramos ir platicando. Y le quisiera pedir al anfitrión si me permite compartir pantalla, porque acá no dice que pueda compartirla. Mientras tanto, en lo que te agradecería mucho al anfitrión. Muchas gracias. Perfecto, entonces déjenme ver dónde andamos, porque bueno, esto ha sido un poco complicado, justo porque estoy de vacaciones, entonces eso siempre es un asunto, ¿no? ¿Me puedes decir si se ve la pantalla? Sí. Perfecto. Como ya escucharon, regularmente yo me dedico a hacer un ejercicio clínico. Me dedico a la práctica psicoanalítica en la tarde, hospitalización, etcétera. Y llego a la coordinación de una manera, bueno, llego a la educación educativa de una manera un tanto de rebote, puesto que dando algunas supervisiones en el hospital ya hace muchísimos años, de repente me voy dando cuenta sobre la malla curricular, sobre cómo van llegando formados algunos alumnos y cómo no van llegando formados, ¿no? Y que algo sucedía, que había un desfase, que algo no se integraba, que de repente el alumno decía, bueno, pues ya con lo que estoy estudiando, con mis tantas horas de tal materia, yo ya sé. Eso era una cosa muy, muy extraña. Porque, por ponerles el ejemplo en contraste, por ejemplo, en psicología, para llevar una materia que se llamaba psicopatología, tenían 56 horas, ¿no? Que son 56 horas en 6 meses, 4 meses y medio. Entonces era nada. La psicopatología no se aprende así, ¿no? La psicopatología es un ejercicio de 4 años, 5 años, 6 años, porque entiendes la psicopatología, la psicología y otras tantas. Eso fue motivando un tanto el hacer un ejercicio docente, como algo ahí está faltando. Y ya durante ese recorrido también fue la integración a la coordinación y también desde ahí y con más eh, contundencia observar que algo está faltando, pero en muchas disciplinas. Y el cómo se estaba viendo esta producción curricular, no la malla curricular de la escuela, sino la propia producción curricular de cada uno de los sujetos desde su posicionamiento y su subjetividad. Algo que parecía ya más bien un trámite establecido por una circunstancia de la globalización,
donde de repente alguien dice, tengo que tener un currículum, y tengo que tener un currículum con muchas cosas, y debo de verme muy actualizado, y tiene que verse como una serie de papeles o de hojas de cómputo muy profesionales, muy bien distribuidas, con muchas eh, diferentes secciones de manera muy específica, etcétera. Una preocupación en relación a la imagen. Algo que sin duda pues nosotros entendemos desde Lipovetsky como parte de lo que es estar en una sociedad de la ligereza, ¿no? La imagen es ligera, pero la imagen es lo primero que se presenta. Entonces, de alguna manera, uno va encontrando que cuando se produce este currículum, cuando se realiza, cuando se va organizando de otras formas, está a distancia de esta imagen que se pretende proyectar, porque en realidad está mucho más fortalecido, es mucho más robusto que una imagen endeble donde uno transforma una serie de sus acciones en cuasi acciones heroicas, ¿no? Piensen ustedes cuando de repente producen su currículum y les dicen logros, y entonces he logrado transformar todo el programa de, pero es que no existía, tampoco es que exista ahora, no lo has logrado transformar, pero lo pretendes decir así, o he alcanzado diferentes eh, objetivos con gran tenacidad, etcétera, pero en realidad no sabes cuáles son los objetivos que has alcanzado, ni siquiera los has ido proponiendo, ¿no? Pero lo pone. Se trata de hacer una casi oda al yo, que es una cuestión muy de la imagen. Entonces, por ello, cuando de repente me han invitado a hablar sobre esta cuestión, dije yo, bueno, es una buena oportunidad, pues justamente para dar una pequeña vuelta de tuerca a la idea de currículum y colocarla de entrada como ruta de vida profesional. Y hacer ahí otra acotación, como ruta de vida. Eh, no veo la manera en que puedan separar su ejercicio de su propia vida, en tanto que se ve robusto, fortalecido y no recurre meramente a la imagen, sino que es figura y fondo, digamos. Cuando uno piensa en lo que va a hacer durante su vida, pues tendría que pensar por lo menos en los siguientes 6 años de su vida al término de su recorrido profesional, por lo menos de su licenciatura. ¿Qué voy a hacer después de algo que casi nunca nos preguntamos y que deberíamos de preguntarnos antes de que lleguemos a ese punto? Explico. Trabajo sobre todo en selección de servicios sociales y prácticas. Y es común pensar que digan, el servicio social es para probar que me gusta. Y entonces uno de repente dice, en realidad ya deberías de saber qué es el ámbito de tu interés profesional porque has tenido 3 años como mínimo para descubrirlo. Pero entonces queda muy claro que algo no has hecho durante esos 3 años. Has pasado materias y ahora pretendes que 480 horas de tu recorrido, o 960 o 1140, dependiendo de cada una de las profesiones y la cantidad de horas que te pidan, te den luz para el siguiente punto del recorrido profesional. Te brinden una experiencia importante, sustancial, para que ahora sí sepas qué vas a hacer. Eso es estar perdido. Y eso es estar sin ruta, por lo menos desde mi perspectiva, que es lo mismo que ir a tomar una materia de 48 horas y pensar que con esas 48 horas, 56 o incluso menos, hay materias de 24 en la disciplina, con eso sabes, con eso conoces. Entonces, la condición de lo curricular y la ruta de vida es importante en tanto que es partícipe de toda una eh, situación y todo un posicionamiento de uno para con la existencia, para la existencia de la vida misma. Pero si nosotros lo vamos viendo, yo creo que hay que desmenuzarlo un poquito. Me voy a ir rápido para ver si podemos platicar un rato. El origen etimológico nos lleva a comprenderlo rápidamente, ¿no? Cuando nos decimos currículum, tenemos por lo menos estas 4 acepciones.
Estos 4 términos que se van a desprender como traducciones, por supuesto, estamos hablando hacia la castellanización, ¿no? Correr, carrera, caminata o jornada. Vamos a decir, es que no importa, no, es que claro, desde ahí es donde va importando la cosa, porque cada una de estas cuestiones implica particularidades y singularidades. Particularidades en realidad a las cuestiones contextuales, ¿no? Y singularidades en cuanto a cómo me ubico dentro de determinados contextos o cómo voy organizando lo que va a ser mi propio contexto de trabajo, un punto posterior a mi titulación. Es decir, cuando yo me sitúo, entonces piensen en esto cuando Google te dice, aquí estás, ¿no? Y después tú tienes que poner un destino. Eso te va marcando una ruta. Puede ser la ruta más rápida, puede ser la ruta más compleja, puede ser lo que sea, ¿no? Pero acá lo que nosotros sumamos, entendiendo currículum, es que no solo se trata de una ruta, sino de una serie de cuestiones que involucran la acción, la disposición, la dimensión actitudinal en relación a lo que acontece en esa ruta, a toda la cuestión donde esa ruta está inmersa, es decir, donde tú estás inmerso. Dependiendo de dónde te sitúas, encuentras ciertas cosas aledañas, incluso paralelas, algunas que van a intersectarse, etcétera. Por eso es tan claro que cada una implica un posicionamiento subjetivo para contigo. A final de cuentas, si ustedes ven el mapa donde yo me ubique, ¿no? Por eso decidí que fueran las manos, porque es un asunto del hacer. Allí donde yo me ubique, empieza una determinada ruta, pero tengo que saber a dónde quiero llegar. Pero por supuesto tengo que saber de dónde estoy partiendo. Son cuestiones básicas, tan básicas que regularmente las pasamos por alto porque pensamos que nuestra ruta empieza cuando estamos, algunos en séptimo, algunos en octavo, algunos en noveno, o algunos más incluso cuando ya han terminado, cuando tienen el título y dicen, ahora sí comienza mi ruta, ahora sí voy a, ¿no?, plantearme cómo es mi vida profesional. Y quisiera decirles que para los que están pensando de esa manera desde ahorita, van a llegar pues con una serie de, diríamos en el argot de las carreras, y sobre todo las carreras de caballos, van a llegar con por lo menos 1 o 2 furlongs de desventaja, muchos metros atrás que cualquier otro individuo que ya sabe desde dónde parte y hacia dónde va. Si el asunto es voy a esperar a posicionarme, cuando acabe mis materias, cuando pase eso voy a preocuparme y ocuparme de estar, ¿no?, en la, digamos, en el punto de partida, entonces yo llego tarde. La vida te ha rebasado. Así de simple. Es una cuestión que a veces nos cuesta mucho trabajo entender cuando estamos en una carrera, porque decimos, pues, todavía estoy aquí, estoy en la carrera, me lo estoy pasando bien, es casi como un alargamiento de mi adolescencia, aunque por supuesto tienes ahí en una condición de neurodesarrollo todavía un par de años inserto dentro de la adolescencia, el otro par de años mínimo de la carrera ya no estás allí, ¿no? Ya no eres un adolescente, solamente te quieres vivir como tal. Y eso es muy complicado para cuando pretendes hacer un ejercicio profesional, ¿no? Movilizarse esa posición es muy difícil. ¿Qué es lo que va a implicar? Y es lo que yo les marcaba hace un momento. Pues es que cada una implica cosas distintas. Si nosotros lo pensamos como un correr, en nuestra cuestión de traducción, ¿no?, ya veíamos, esto puede ser un despropósito o un automatismo. ¿A qué nos estamos refiriendo? Correr por correr. Suena muy bien cuando tú estás pensando en Nike, una marca donde te dicen just do it, ¿no? Corre, disfruta, corre mientras, ¿no? Disfruta mientras corre. Lo que no te dicen es que tú sales corriendo como Forrest Gump para algún lado, para hacer algo.
Hay una ruta específica por donde corres y hay un momento donde te detienes. Eso está ahí también. Lo otro es correr, sí, esta imagen que quizás hayan visto en Forrest Gump, donde hay un despropósito y un automatismo. Se levanta y corre. No quiere más que correr. No sabe a qué correr. La otra, que puede ser, digamos, que el motivo de este automatismo y de este correr por correr, es la angustia. Correr por correr también viene dado por la angustia, porque tienes que correr, porque tienes que alcanzar, porque debes de llegar, a, porque si no, no vas a hacer nada. Por ejemplo, cuando estás pensando en que la condición de título te va a dar algo, y entonces corres a alcanzarlo, corres a buscar cosas. El asunto con esto del despropósito es justo eso. Corres a buscar cosas, no sabes bien qué cosas, y entonces corres en pos de cualquier cosa que te encuentras, lo que sea. Así sea el curso de alta especialidad, ¿no? De tal cosa, el curso de macramé, porque consideras que todo te va a ser importante. Y además consideras que todo te va a ser útil. Y puede ser útil dependiendo del escenario. O sea, te puede ser muy útil aprender a tejer si vas a tener un club de tejido o si quieres tener una charla casual con alguien y decirle, mira, tengo un dato curioso de mí, me gusta tejer. Pero si consideras que esto va a tener un impacto real en tu recorrido profesional, has perdido. Sucede lo mismo cuando de repente dices, bueno, ahora quiero hacer un curso sobre las cuestiones de las matemáticas aplicadas a. No lo vas a ver. ¿No? Se vuelve un tiempo que estás invirtiendo en relación a una condición del despropósito porque consideras que puede llegar a ser útil. Entonces, ahí hay una condición de ese correr con un automatismo. Alguien ha dicho, entre más sepas, mejor. Entre más cosas conozcas, mejor. Y sin duda es muy útil en un segundo paso. Pero lo primero que tienes que saber es lo que haces. Y después ya viene que sepas de muchas otras cosas. Lo pasa en cualquier disciplina. También, si lo pensamos ahí, una carrera va a implicar una competencia. Si lo vemos desde ahí, el currículum es un asunto de competir. Se trata de con los otros. ¿Qué tienen los otros? Ah, ya alguien tiene un curso avanzado de, entonces yo voy a tener 2 cursos. Alguien tiene, y nos hacen pensar que la vida es una competencia. No estoy diciendo que tú eres tu propia competencia, ¿eh? Tampoco estoy diciendo es una condición de que te retes a ti mismo. No, no, no. Me parece extraño cuando alguien piensa todo el tiempo en estarse retando, porque eso quiere decir que siempre requiere de una cierta motivación, un tanto aversiva para hacer algo que dice disfrutar. O sea, hay algo ahí de lo punitivo y del castigo para consigo mismo que dice, tengo que retarme a hacer cosas nuevas. Hazlas. No veo por qué tendría que ser un reto en específico, porque eso implica, por supuesto, un desgaste. Y creo que deberías de saber que lo que has elegido ya lleva un desgaste. Pero bueno, una caminata, esa es otra cosa, es un evento constante y disfrutable, eso es un currículum, ¿no? Algo donde vas, donde transitas, donde encuentras algo que te va agradando, donde ubicas que hay cosas que no solo te agradan, sino que te agrada transitar por ellas, y que vas haciendo una discriminación puntual y profunda, seria y reflexionada, ¿no? Bastante reflexionada, no solo contemplativa, reflexionada de hacia dónde te diriges. Esa es una caminata, donde tú puedes transitar, una condición del tránsito de un punto a otro, sin querer competir con nadie, sin correr con despropósito, observando lo que acontece a tu alrededor
y al mismo tiempo teniendo la posibilidad de construir en ti una serie de ideas sobre de eso que acontece y sobre cosas que no están allí. Es mucho más amplio. Hay algo que tiene que ver con la amplitud, nos dirían los fenomenólogos. Por último, una jornada. Pues yo sé que voy a terminar y luego voy a tener 8 horas de trabajo. Y termino 8 horas de trabajo y entonces voy a, ¿no?, 6 horas de descanso. Pero como no sabes qué hacer con tu existencia, de repente 6 horas de descanso se vuelven 8 horas de trabajo, más ahora 2 horas de gimnasio. Da la casualidad que la gente tiene que ir al gimnasio y entonces yo voy a ir al gimnasio, ¿no? Y estableces una jornada. Por eso les decimos jornadas de trabajo. Y pocas veces decimos, sí, vengo al trabajo, me gusta lo que hago, ¿no? Entonces decimos, nos gusta lo que hago, casi como trámite. Y eso es importante porque uno lo va escuchando. Uno, cuando se dedica a la selección, a veces de personas, a ser partícipe de procesos de selección, escucha eso. Simplemente es hacerlo por seguir haciéndolo porque hay que cubrir ciertas horas. Pues bueno, dependiendo de dónde te coloques, se va dando un determinado movimiento, ¿no? Entonces, la otra cuestión es vitae. Hay que pensarlo ahí. Nosotros pensamos vitae, epistemológica orienta a la vida. Es así de simple. Por eso decíamos, ¿no?, una carrera, la vida, una forma de correr en la vida, una manera de transitar en la vida, una forma de caminar, de verse involucrado en relación a los demás en la vida. Porque uno no se mueve solo. No importa quién diga que está muy solo y que solo hace todo. No, alguien hace algo para que llegue el agua a la casa o el gas, etcétera. Nadie está solo. Son sujetos sociales. Y como parte de ser sujetos sociales, tendríamos que empezar a considerar una serie de cambios en el orden de los paradigmas de relación, desde la calidad de vida hasta el bienestar social, etcétera. Mucho más amplio lo que está involucrándose en la creación de una condición particular, aunque nosotros solo veamos un montón de datos donde dicen, hicimos tal a tal, en tal año, hicimos tal en tal otro, hicimos tal en tal otro. Se trata de una orientación sobre la vida, de la vida como tal. No estamos hablando de la vida en un sentido de lo orgánico, ¿no?, sino de lo biográfico. Ese es un currículum. Cuando uno, como revisor de ciertas cuestiones curriculares, lee sus documentos, está tratando de encontrar eso es cuando tú eres un buen, digámoslo así, seleccionador. Hay algo que quieres encontrar de la propia vida en diferentes esferas de lo que ha acontecido con un sujeto y no meramente una serie de datos, de menciones o de premios o de cosas así, sino hay una cuestión ahí biográfica. ¿Por qué fulanito tiene todos estos premios? ¿Me explico? O sea, no es solamente tiene este premio en tal año, este premio en tal año, este premio en tal año, sino ¿por qué los tiene? ¿Qué hace que los tenga? Por ejemplo, les voy a decir qué sucede ahí. Por ahí hay una asociación de repente que dice, vamos a premiar y vamos a dar el grado de honoris causa a todas estas personas, ¿no?, y invitan a mucha gente a que vayan a su premiación. Lo que resulta es que es un pago. O sea, tú puedes postularte, hacer un pago en esa asociación recibe el pago, recibe tu postulación y dice, claro, tienes razón, nosotros somos parte de una condición educativa y te vamos a dar un doctorado honoris causa. Si tú solamente ves el dato, doctorado honoris causa, pues dices, wow, alguien, unos otros, reconocieron tu trayectoria biográfica y el impacto de lo que realizas en función de determinada condición disciplinar o de campo disciplinar, si quieren ahora ya ampliar desde el paradigma de complejidad. Pero en realidad es que es alguien que ha pagado el doctorado. No estamos hablando de que alguien ha comprado un título, en el sentido de la licenciatura, sino que ha pagado porque alguien más le reconozca como doctor.
donde le dice, si tú no has cursado en una licenciatura y en una maestría y en un doctorado en una institución con un reconocimiento y un aval, no te preocupes, vas a ser reconocido e investido, va a haber una investidura, una cierta cuestión del aura, va a decir en un momento Benjamin, ¿no? Que va a revestirte porque ahora eres docto, eres muy docto en eso que haces, pero has pagado porque alguien te reconoce. ¿Me explico? Por eso es una cuestión del orden de lo biográfico. Por eso tú dices, ¿y este premio qué? ¿De dónde viene? ¿De qué lugar partió? No solo es una condición de, ah, claro, tiene un doctorado, ¿no? Explico. O un doctorado honoris causa. Ese es el asunto que viene, ¿no? No tiene que ver con la institución en el sentido de la institución académica, sino tiene que ver en el sentido de la institución cuando no es académica. Porque estas, aunque se dijeran académicas, en realidad, ¿no? Son espacios comerciales, son tiendas, es otra cosa. No, no tiene que ver con una condición del conocimiento y del saber, sino de la adquisición de un bien. Explico. Esas son las diferencias que van a ustedes a encontrar y que deberían de tener, a mi parecer. Entonces, ¿qué nos va hablando su currículum cuando uno lo lee? Si lo pensamos de esa manera. Bueno, la linealidad nos habla de la orientación a objetivos, pero también de la inflexibilidad de pensamiento. Su currículum cuando nos dice, y soy capaz de lograr todos los objetivos que me propongo, uno dice, ¿qué es lo que dejas de lado? O sea, si solo es, yo voy de A a B y hago todo para llegar a B, entonces, ¿qué es lo que vas dejando de lado? Uno va leyendo estas cosas cuando encuentra todas las dimensiones curriculares de lo que ustedes plantean. Y es algo que ustedes deberían de plantearse a sí mismos. Por eso decía, es una caminata reflexiva. Y yo digo, ¿por qué hago así? ¿Por qué voy de ave? ¿Por qué me metí al curso y es lo más horrible que yo estoy tomando? Pero lo voy a terminar. Y lo voy a terminar porque es lo más horrible, lo voy a terminar porque me sirve, lo voy a terminar porque lo que yo me inscribo lo termino. Ah, bueno, eso no hace de mí alguien perseverante, por lo menos no en el sentido de cualidad. Me haría en todo caso perseverante en el sentido de, digamos, condición clínica. Eres perseverante. Hay algo en ti que hace que te vuelvas unívoco y que te lleva a decir que vas a invertir 100 horas en un curso que no te gusta, que ya sabes que no te va a servir, que dejas de inscribirte en 3 que sí te van a servir, pero que en este ya estás y que debes determinar. O sea, ahí ves la inflexibilidad de pensamiento. Por supuesto que si tienes un escenario, como es el donde yo me desenvuelvo, en el infantil, la inflexibilidad de pensamiento de parte de cualquier interviniente es de las peores cualidades que te puedes encontrar, porque tú vas navegando con alguien más dentro de su propio campo mental. Y entonces no puedes decirle, quítate del timón, porque en realidad se trata de su barco. Y eso tiene que llevar a la flexibilidad. Si él dice, ahorita ya no navegamos, no navegamos. Entonces, hay determinadas condiciones contextuales donde quizás la inflexibilidad de pensamiento, por ejemplo, en el ejercicio de actividades que requieren la repetición incesante, el automatismo, viene muy bien, pero en otros donde hay que pensar de otra manera, no es que ahí no pienses, ahí se producen pensamientos, pero pensar en el sentido de todo un proceso donde se van a producir ideas no conviene. La dispersión temática para con los temas de la vida también es una cuestión que uno encuentra. De repente uno ve su currículum y ve que tiene un curso de Word, pero también tiene un curso de papitas, pero también tiene un curso de macramé, pero también tiene un curso de fonoaudiología, pero también tiene un curso de lingüística avanzada, pero uno dice, ah, no sé para dónde vas. Y como diría Fito Páez, yo creo que tampoco tú lo sabes. Sinceramente, creo que vas para todos lados y eso hace que te disperses. No que te disperses solamente
en relación a esa actividad específica que realices, sino que tú como sujeto estás disperso y tu ruta de vida va para todos lados. Entonces, corres 3 metros hacia un lado, pero luego regresas para correr 2 metros hacia otro y luego regresas para correr 1 metro hacia otro y entonces no vas a ninguna parte. Solamente avanzas 2, 3 metros y retornas. Eso es la dispersión. Te mueves hacia cualquier sentido. La vaguedad, por ejemplo, también uno lo encuentra ahí cuando son vagos para contrastar los intereses. Hay contrastes, son muy vagos. ¿Mm? Es como, y no vagos de vagancia, ¿no? Vagos, no, pues uno dice, ¿quién sabe qué están tratando? ¿No? ¿Quién sabe para dónde van? No hay algo robusto, todos son curso de 1 hora, ponencia de media. Ah, sí, claro, ya entré a la de currículum y bueno, me dieron una constancia de 1 hora, qué buena onda. Con eso yo ya sé qué pasa con un currículum, por supuesto que no. Este, con eso ya tomaste 1 hora de una charla de un currículum, nada más. Y la disgregación temática, o entendida, mal entendida, a mi parecer, como integralidad, que realmente, si lo vamos a hablar desde la fenomenología, es la ausencia de actitud y o profundidad. Actitud nosotros le decimos a esta cuestión, fenomenológicamente hablando, donde nos elevamos por encima del campo y podemos desde ahí tener una perspectiva mucho más amplia. Y profundidad en cuanto a cómo vamos, digamos, cavando en las cuestiones del conocimiento y nos vamos haciendo mucho más. A veces especializados, pero no solo eso, sino que tenemos mayores referentes y anclajes. Por ejemplo, nos vamos a pensar, en el caso, las cuestiones de la lingüística, pero no las cuestiones de la lingüística en cuanto a la emisión, sino en la integración específica de las condiciones lingüísticas que van a dar dimensiones contextuales en relación a cada una de las representaciones psíquicas y cómo ésta se produce, ¿no? Una palabra y la enunciación de la palabra, cómo van teniendo un enganche que se llama entre la condición de la significancia, la significatividad, ¿no? Y también el simbolismo que está integrado. Por supuesto, el sentido de la enunciación como tal. Todas esas cosas nos van a hablar de una mayor profundidad y nos van a llevar a considerar las cuestiones lingüísticas. Y entonces vamos a ir desde Ferdinand de Saussure hacia la lingüística moderna. Eso nos hablaría de que tienen una mayor profundidad. Y si ustedes se mueven en altitud, ¿no? Podrían ver que con eso su campo de trabajo se expande. Porque entonces ya no estaría nada más ligado a decir, claro, mi objetivo es la habilitación y la rehabilitación, que es un ejercicio técnico clínico, ¿no? Sino que ahora puedo hacer investigación en relación a todo ello, sino que ahora me puedo ubicar en relación a las cuestiones fonoaudiológicas cuando yo me muevo a ciertos idiomas, como son la guturalidad, donde aparecen las cuestiones de estos discursos germánicos o nórdicos, etcétera, donde hay algo de la guturalidad. ¿Por qué se ha ido organizando ahí una guturalidad? ¿Desde dónde? Y claro, eso cómo impacta, por ejemplo, en alguien que es un migrante, ¿no? Tenemos ahí un montón de cosas, como hay una dimensión de lo cultural que sigue ligada profundamente a la representación psíquica que tiene que ver con la manera en que nosotros vamos haciendo una enunciación. No solamente es un paso del aire a través de o un movimiento de la boca a, ¿no? Es mucho más complejo, por eso es altitud y profundidad, ¿no? Pero eso no es que sea integralidad. Eso quiere decir que yo me aboco a tener un mayor conocimiento en determinadas áreas y también quiere decir que abandono otras tantas, que ya no me ligo a otras tantas áreas que, si bien son interesantes, están bien, están padres, etcétera, no son en este momento objeto específico de mi ruta profesional y de mi trabajo profesionalizante, de eso que voy a plasmar en una cuestión curricular y que alguien más va a leer, porque esto no se trata solo de mí, sino que alguien más lo va a leer. Por eso estos 4 puntos, que son simplemente 4, hay muchísimas otras cosas que uno lee en sus currículum, son formas en las que uno lo va interpretando, porque también tiene que ver con contextos desde donde están. Ustedes van, por ejemplo, a una escuela de lenguas, ¿eh?
van a leer su currículum de una manera. Si ustedes van a una institución de habilitación y rehabilitación, como el Instituto Nacional de Rehabilitación, lo van a leer de otra forma. Esto quiere decir hacia dónde quiero estar. Por eso les decía que era una condición de ruta. Yo quiero trabajar en una comunidad indígena con ciertas características porque las dimensiones culturales son para mí lo más importante. Ah, entonces mi currículum se tiene que ir produciendo hacia allá, lo tengo que ir armando. Tengo que ir de alguna manera artesanalmente produciendo un currículum que se oriente. Y de nada me sirve entonces estar en ese momento tomando un curso de 80 horas en relación a los aspectos específicos de la manera de abrir la boca a través de imagenología. Hay algo que te pierde. Por supuesto que si tú vas a buscar una cuestión de trabajo en el Instituto Nacional de Rehabilitación, buscarás es otro. Y después podrás buscar otras cosas. Pero por eso decía, es una malentendida integralidad donde decimos somos eclépticos, hay que tener de todo. O sea, sí, pero primero oriéntate. Entonces, el currículum no es un documento de presentación bidimensional, ¿no? No solo está ahí una hoja con una serie de datos, sino es multidimensional. Uno va a leer sus currículums de manera multidimensional, porque se supone que ustedes los han ido produciendo así, de tal forma que uno va diciendo, esta persona le va interesando tales cosas, a esta persona no le importa en lo más mínimo tal cosa, pero casualmente es lo que yo necesito aquí en este lugar que le importe. Tiene las mejores recomendaciones en relación a la técnica y la manera de cómo llevar a cabo un proceso de rehabilitación. Pero es que a mí no me importa, porque a mí lo que me importa es que tenga las mejores formas para producir una investigación en relación a ámbitos culturales y las cuestiones enunciativas, ¿no? O las cuestiones de investigación en tanto la modificación de la enunciación a través de los procesos o derivados de los procesos de coloniaje, por ejemplo, que es otra de las formas que uno tiene de trabajar. Uno puede decir, ok, ¿cómo se va modificando la enunciación? Por supuesto, eso quiere decir todo el movimiento, maxilofacial, la lengua, etcétera, 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 en relación al coloniaje que se establece a partir de, ¿no?, la imposición, pues, una condición que llamaríamos traumática, la imposición del castellano, ¿no?, en determinadas comunidades. Entonces, tú estás orientado a la investigación, vas a un campo de búsqueda de investigación, pero lo que sabes no te sirve. Y no es que lo que sabes está mal, que para eso que tú estás ahora pretendiendo, no te funciona, porque no tenías definido hacia dónde. Ese es el asunto de la producción. Entonces, vamos a pensar de manera muy simple que hay tres registros. Acá les voy a poner tres registros, ¿no? El currículum formal, lo que declaran, currículum oculto, lo aprendido inesperado, y el currículum formal, que fue enseñado, lo planificado. Para mí lo que vale destacar de esta imagen es que están ligados por un nudo que nosotros, por lo menos en la práctica psicoanalítica, le decimos borroneo. Ustedes ven por ahí, hay un espacio donde se van interseccionando, ¿no?, y producen un solo espacio. Bueno, no es bidimensional, es tri y cuatridimensional, quiere decir que es una figura articulada y que por supuesto se van moviendo, ¿no?, cada uno de estos registros que serían aros, y eso va a permitir la lectura. Uno lo lee de esa manera. Por ejemplo, no solamente dice si estudiaron del 2000, del 1999 al 2000 tal, o de el 2019 al 2023. No dice solo eso. Quien lo lee sabe que no está diciendo, dependiendo a dónde está, claro, ¿no? Si uno está produciendo un currículum para ir a un Manpower, bueno, pues sabe lo que va a encontrar, ¿no? Una condición de globalización, condición probablemente más dada a la comercialización, etcétera. También sabe lo que va a encontrar relativas a la comercialización. Yo digo que más bien, antes de pensarlo dividido así, he pensado en tres cuestiones, como el campo de la acción técnica. No ve allí la capacitación, el adiestramiento y el entrenamiento. Eso es lo que han tenido. Es un saber realizar
prácticamente, es decir, la ejecución mecánica de aquello que se muestra en su currículum. Donde uno puede decir, sí, claro, puede hacer una manipulación de material, por ejemplo, puede mostrar de manera práctica, ¿no? Yo sé hacer esto. Algunos le dicen un registro de la experiencia, y si ustedes ven una serie de videos, de repente les van a decir, apenas yo veía uno en relación a la arquitectura, decía, es que nadie les va a pedir más que su experiencia, que de verdad lo sepas hacer. Eso no es cierto, ¿eh? Pueden pensar que sus calificaciones no importan hasta el momento en que quieren optar por una beca para hacer una maestría. Entonces sus calificaciones importan. Y entonces es cuando se quejan de sus calificaciones. Pueden pensar que sus calificaciones no importan, exceptuando cuando van a buscar un servicio social que les marca que tienen que tener el 8.5 o el 9. Pueden pensar en sus calificaciones como cualquier individuo que lee un currículum, porque de repente dices, oye, este currículum está raro, pues. O sea, pues, ¿cómo le habrá ido? Porque si me dice que tiene 6, pero tiene las más altas facultades de compromiso, de lectura, ¿no? De conocimientos, no van a decir, es que el 6 no va a marcar nada. Y entonces uno le pregunta algo y el discurso es vacío. O sea, tú sabes cuando estás hablando con alguien que sabe, porque te va a citar un autor, porque te va a decir otra cosa, porque te pone ahí un término en la mano, ¿no? Que es um, mucho más complejo, mucho más con demasiados pliegues y que lo puede ir desplegando, es decir, que puede hacer un manejo del conocimiento en relación a determinado concepto o término o conceptuación o complejo representacional, como ustedes le quieran poner en este momento, y cuando solo te dice, bueno, es que esa palabrita, o sea, tú te das cuenta que ahí las cosas importan, ¿no? Entonces, está muy bien, tienes un curso de ejecución, tienes algo de la experiencia, es decir, te has ido involucrando, no cuando llegaste al servicio, allá cuando estabas en quinto semestre, en determinados campos de adiestramiento y de entrenamiento, donde es cierto, no tienes todo el conocimiento para saber qué es lo que estás haciendo y cuáles son todas las implicaciones de lo que estás haciendo, pero ahora tienes algo que es la técnica, ¿no? Es ese saber hacer. La técnica por sí misma no basta, nunca, ¿no? Tú puedes tener la mejor técnica, pero si no tienes el título, por ejemplo, vamos a hablar de odontólogos, ellos tienen la mejor técnica, puedes decir, o sea, es que tiene la mano de un ángel, te quita las muelas y no duele absolutamente nada, sí, pero no tiene título. Pero no importa, no, sí importa porque quiere decir que hay algunas cuestiones, por ejemplo, de anatomía, de anatomopatología, de fisiología, de cuestiones de psicofarmacología que yo no estoy muy seguro que sepa. Y entonces cuando me ponen inyección, yo quiero saber si él sabe dónde está picando, porque puede producir un absceso, de ahí puede venir una condición de cáncer, o puede insertar una burbuja y de ahí puede venir una cuestión de un evento embólico, ¿no? Tiene implicaciones cuando estamos pensando en eso, ¿no? La técnica por sí no basta, pero importa, y bastante. El siguiente campo que tenía que ver con estos registros que nosotros hablamos es el del conocimiento. El otro es realizar algo, este es sustentar el por qué se realiza, no solo porque así lo dice el libro y así marca el procedimiento, ¿no? No solo es, claro, es que yo lo leí en el libro y así dice, sí, pero ¿para qué es así? ¿Para qué han sido de esa manera? Y por supuesto, esto tiene que ver con cómo puedes con ello desarrollar ideas. Producir una idea es muy complejo. Tener un pensamiento, cuando nosotros hablamos de pensamiento en el ámbito de lo psíquico, tener un pensamiento es decir el ladrillo rojo, eso es un pensamiento, no tiene ninguna idea porque no tiene orientación, sentido, profundidad, no apunta ni apuntala a alguna cuestión, no denota, no connota. Por eso no es una idea, es un pensamiento. Entonces tú puedes tener un pensamiento referente a lo que haces. Wow, claro, pues se le ponen figuritas. Por, para, de qué manera, cuáles figuras, estas figuras que tiene que ver, qué es lo que, cuáles puntos específicos incide, ¿no? Todo eso es lo que uno pregunta.
En mi caso es lo que pregunto con la gente que ahora, por vía de la cuestión del convenio que ya tenemos, es lo primero que les pregunto, estas cosas. ¿Y eso por qué? ¿Y eso para qué? Son preguntas muy simples. Uno no tiene que hacer, a ver, específicamente dígame la técnica tal, sino, ¿no? ¿Y eso cómo lo haces? Y si no es eso, ¿qué haces? ¿No? Y eso tiene que ver con cómo no eres inflexible, sino que hay algo de la creatividad. Por eso es a nivel de la producción de ideas. Si alguno de ustedes en este punto dice, pues no soy muy bueno para mis ocurrencias, serán buenos técnicos, está muy bien, ¿no? Y entonces habrá que apuntalarse y dirigirse a ciertos campos que requieran más de la técnica que de otras cosas, o viceversa. Y de esa ahora van diciendo, sí, claro, pues es que eso es lo que me pasa. Entonces tendrás una expansión de campo y de perspectiva. Eso es como va a suceder. Y el último punto tiene que ver con un registro subjetivo, que decíamos es el currículum oculto. Que a veces uno dice, pero ya lo tengo. No, el currículum oculto realmente se muestra, ¿no? Se pone en acto. Se pone en acto incluso a expensas de nosotros mismos. O sea, hay un momento donde tú dices, a ti lo que te importa es la estrellita de estar aquí, la palomita de estar en este lugar. No te importa lo que ejecutas, no te importa lo que haces, no te importa la profundidad, no te interesa la amplitud, la altitud, no tienes una relación con los individuos, lo que te importa es tener la estrellita de tener, es decir, la estrellita por la estrellita. Eso tiene que ver con el currículum oculto y eso se muestra, ustedes lo muestran. Cuando se presentan en el escenario a solicitar, a postularse para algo, se muestra, no hay más. A la primera pregunta, además, ¿por qué quiere estar aquí? Y entonces te dicen, wow, pues es que esto sería lo más maravilloso del mundo, se vería tan bien. Ok, ya empezamos mal, ¿no? Ya empezamos mal si yo estoy pensando que estoy en una empresa social. O sea, por ejemplo, un hospital es una empresa social, tiene una función social, debe de cumplir con una condición de función social. Por eso tiene que ver con una gestión bioética de recursos. ¿De cuáles recursos? De recursos materiales y de recursos humanos, ¿no? Es una gestión bioética, eso cambia toda la lectura. Cuando nosotros hablamos de eso y alguien te dice, porque aquí estaría súper increíble y se vería súper bien, yo siempre quería estar en un lugar de estos, sabes que simplemente le importa a él. Así de simple. Ya no tienes que ir más lejos, porque si tú eres una empresa social, si tu función es social, si hay una gestión bioética, ya no empata. Y uno puede decir, bueno, ensayas tu manera de decir, puedes ensayarlo. Eso no quiere decir que te salga y un experimentado entrevistador va a hacer que eso se muestre, seguro, ¿no? Tiene que ver con valores, perspectivas no escritas, no oficiales y a menudo no intencionadas. Ese es el currículum oculto. ¿De dónde viene el currículum oculto? Esa es una de las cosas importantes, porque el otro viene de que tienes un docente, conocimiento. El otro de que hay alguien que te muestra la técnica, incluso puede ser una cuestión que observas en algunos talleres, etcétera, ¿no? Y esto es lo que te muestra esa misma persona. Si hay algo del currículum oculto que te es mostrado por cada uno de los docentes que tienen. Y eso implica también la formación de currículum, ¿no? O sea, mi currículum en relación al currículum oculto viene dado de con quién tomo una clase. Uno lo ve en todos estos, no, yo supongo que ustedes no lo tienen, espero que no lo tengan, pero bueno, estoy casi seguro que no, porque estamos en otro nivel. Pero yo he visto muchos grupos de diferentes universidades donde dicen, ¿con quién me recomiendan? Porque no tengo tiempo. Y entonces te dicen, con fulano porque es un barco. Perfecto, con fulano. O sea, eso es lo que tú eres, ¿no? Eso es lo que tú buscas. Te engañas al decir que porque ahora no tienes tiempo, porque ahora no tienes tiempo, entonces buscas opciones de titulación, pero
porque efectivamente estás en una ejecución importante de otras tantas actividades. No porque te quieres zafar de alguien, porque no tienes tiempo, porque la verdad quisieras disfrutar este semestre porque el anterior estuvo muy pesado. Eso es lo que estás mostrando, ¿no? ¿Qué recomendación me dan de fulano? Ah, si entregas trabajo ya lo hiciste con fulano, ¿no? Porque no me gusta leer mucho, o porque no me gustan mucho los exámenes. Y ahora nos ocultamos mucho sobre estas cuestiones de los modos de aprendizaje. Este, y entonces decimos, bueno, pues es que yo tengo estos modos de aprendizaje, estos otros no van conmigo. No, pero eso también tiene que ver con que realmente has tenido una reflexión de ti y en verdad esos modos de aprendizaje no van contigo, porque eso tiene que ver con la integridad que está ahí a la mitad del cuadrito. ¿Eres íntegro contigo? Y realmente es porque tú no aprendes de otra manera o porque no te da la gana. Eso es el currículum. Y eso es lo que muestran en las entrevistas, en la manera en que se presentan. Si se presentan tarde, si no tarde, si lo primero en lugar del buenos días, oh, tenía mucho esperando, ok, pues quizás te diste cuenta que estaba ocupado. Si de repente la primera cuestión, no es la primera impresión es lo que cuenta, no es la impresión por la imagen, es que viene acompañado de un discurso, ¿no? Y entonces eso primero que se presenta de ti, ¿no? Tiene que ver con que tienes algo. Alguien me decía apenas en la selección en relación a la cuestión de psicología, me decía, bueno, yo soy fulano, tengo TDA, yo no entiendo qué tiene que ver con la presentación de ti. Tú eres fulano y, y vienes a tal cosa. Y ya cuando platiquemos de otras cosas, pues a lo mejor dices eso, pero no veo qué tiene que ver, ¿no? Hay gente que se enorgullece de cosas que diría uno, pero pues, yo no entiendo por qué tendrías que estar orgulloso de eso. No porque no valga, sino porque no entiendo por qué hacer de eso un orgullo. O sea, pues está bien, ¿no? Hiciste algo, lograste algo, alcanzaste algo, te fue difícil, sí. En fin, son las cosas con las que presentas, tiene que ver con los valores, es una cuestión semántica con las perspectivas no escritas, no oficiales y las no intencionadas. Y ahí aparece su currículum. Pero sobre todo ahí aparecen ustedes. Y esa es una de las cosas que me eso se entiende. O sea, si creen que aparecen porque lo saben hacer o porque tuvieron 10, es porque no están leyendo abajo de eso. Y esto, por eso es el currículum oculto, esto es donde ahí aparecen. Aparece la templanza, aparece el compromiso, aparece cuánta disciplina tienes, ¿no? La generosidad, la excelencia, todo lo que está ahí, eso es lo que aparece y lo que se juega. Pero esto es lo que transmiten sus docentes. Y todos y cada uno de los que estamos relacionados, yo en este momento, todos los que estamos relacionados en un pequeño instante con su recorrido profesional y con su armado profesional, ¿no? Todos nosotros. Es, ¿no? Una cuestión de interrelación. Yo les planteo mi currículum opuesto a partir de decirles, esto es lo que yo estoy pensando. Alguien más dirá, no, ustedes pongan que se vea bonito, que se vea así, que tenga zonas grises, que tenga zonas con un color, destaquen aquí, pongan aquí la foto. Eso no, eso es lo que está mostrando de sí. Yo no pienso hasta allá porque estamos pensando en una función social y porque siempre dicen eso, ¿eh? La gente eso es muy común que diga eso, pues es que me gusta ayudar. Pues ah, entonces hay algo de lo social, de la función social, del cuidado del otro, del cuidado de los demás, que debería estar imperando. Y eso es extraño cuando no aparece. ¿Me explico? Este es el verdadero asunto de la dimensión curricular. El currículum oculto que es lo que ustedes van a desplegar. Y por supuesto eso es lo que le toca a cada uno de los docentes. Así que, bueno, pues ustedes sabrán si en un momento dado lo que quisieran es hacer como que pasar por alto docentes, pasar por alto que algunos son exigentes, que algunos les piden leer, que algunos les piden prácticas, etcétera, y dicen, no, qué horror, ¿no? Qué espanto.
mejor fulanito, que con que alces la mano y participes, ya. Eso habla de ti. Y créanme que va a seguir hablando toda la vida de ti. No es una cuestión que uno diga, así fui en la universidad y después se me quitó. Es complicado pensar eso, ¿no? Entonces, en conclusión, para que seamos ya, ahí acabemos, antes de que terminemos dos personas platicando, podemos afirmar que la construcción del currículum vitae resulta personal y particular. Cada uno lo personaliza y está particularmente dado en relación a cada una de las connotaciones y denotaciones que decíamos. La cuestión contextual, hacia dónde me dirijo, cuál es mi hoja de ruta, hacia dónde estoy buscando. Por eso denota el sentido de su vida. ¿Cuál es el sentido, hacia dónde se orienta ese sentido, cómo se mueve ese sentido de vida y cómo construyo mi currículum, no como un papel, sino como algo que presento conmigo mismo? Por eso es un currículum oculto sobre todo. Ese es el peso que ojalá quedara por ahí girando, porque esa es la parte reflexiva, porque esa es la parte contemplativa, porque esa es la organización, porque ese es el enganche y la articulación de todos esos registros. Ahí es donde se da. Y entonces uno va creando un recorrido de vida así como ustedes ven, ¿eh? O sea, puede ser una arquitectura minimalista preciosa, un espacio muy hogareño, mucho más cercano, ¿no? O puede ser como ustedes encuentran las construcciones más comunes en muchos lados de nuestro país, ¿no? Ponen una cosita, luego ponen otra, luego ponen un baño, luego quitan el baño, luego dejan el baño, lo ponen en el segundo piso, pero realmente pues el baño debería estar abajo porque todas las recámaras están abajo, porque la sala está en el otro lado, ¿no? Eso es lo que uno ve de sus currículum, pero eso es lo que uno ve de sus vidas. Y entonces uno queda claro que si me van a decir, pero la vocación, pero el profesionalismo, bueno, la vocación y el profesionalismo deberíamos verlos si tú estás armando de esa manera tu propia vida, ¿no? Tu propio recorrido. Si de esa manera tu currículum dice, pues decía, uno va progresivamente construyendo y después lo das a la lectura del otro. Y a veces el otro, que sí sabe leer, encuentra quién eres, encuentra algunas coordenadas de quién eres, incluso coordenadas que tú no sabías estaban ahí, pero que han dirigido la manera en que tú has estado organizando, ¿no?, tu dimensión curricular. Y que por supuesto eso lleva a que a veces alguien diga, oiga, me da mucha pena, pero pues bueno, no es exactamente lo que a nosotros nos interesa, no es la persona ideal para este puesto. Mm. O por el otro lado, alguien que diga, pero caray, justo es la persona que debería estar aquí con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte del sentido de vida, la parte de la ruta. Y eso, por supuesto, es una ruta, ¿no? No es específicamente sí, es la ruta. Hasta ahí entonces. Con ustedes, muy amables. Y bueno, ese es mi correo, por supuesto. Si necesitan algo, si quieren preguntar alguna cosa. Si no, por favor, siéntanse con toda confianza de escribir. Y bueno, pues en este momento, no sé, también maestro, doctora, si ustedes me quisieran decir, preguntar algo, leo yo el chat, nos despedimos, ¿qué hago? Reflexionar y determinar los intereses personales en el campo de la comunicación humana, sí es una de las cosas más complicadas. Primero, ¿por qué me interesa la comunicación, no? Es una cosa complicada. Cuando uno les pregunta a la gente de comunicación humana, a veces no saben por qué les interesa. Este, a veces sí, ¿eh? No digo que sí. Organizar y generar el compromiso, disciplina, valores y actitudes necesarias en la formación del profesional laboral. Nos ayuda a pensar en desempeñar una función que nos satisfaga, sea feliz en nuestra vida. Mire, yo creo que puede producir satisfacción y hacer feliz, y también no hacerlo. Este,
a veces es una mirada romántica que tenemos, ¿no? En relación a eso. Como, como qué bonito, si yo hago lo que me gusta, voy a ser feliz. Esa es una cuestión de la mercadotecnia. La felicidad a toda costa, va a decir André Comte Sponteville, un filósofo, ¿no? Y también la euforia perpetua con Borges, ¿no? Otro filósofo, por supuesto. Y entonces nos dicen, hay que ser feliz, tú sé feliz. Y no nos dicen, oye, es que hay momentos donde no vas a ser feliz. Entonces sí es simple, porque la vida es solo la vida y ahí transcurre. Y puedes hacer un montón de cosas y va a pasar cosas que no te hagan feliz. Y entonces se van empalmando. Por eso decía, una cosa es cómo la ves y no quiere decir que borres todas las otras dimensiones. No es que digas, wow, yo solo quiero estar en una caminata y no quiero tener una jornada. O sea, tienes una jornada, pero ¿cómo vas a vivir esa jornada? Y luego, ¿qué vas a hacer durante el resto de esa vida? Son otras tantas cuestiones que se van sumando. Entonces, por supuesto, hay algo que nos hace feliz, pero hay un montón de cosas que simplemente no lo son. Y nos toca aceptar. No es conformismo, señores. Es que así es la vida. O sea, hay un montón de cosas que no nos gustan y que no nos van a gustar y que de todas maneras van a suceder. No, no hay manera de decir, bueno, pues yo quiero tener un super currículum, pero no quiero estudiar. ¿Qué te crees? No se puede. ¿No? Quiero llegar, tener el super trabajo, cobrar un montón, pero no tengo ningún tipo de experiencia. ¿Qué te crees? No se puede. Hay un montón de cosas. No sé si tengan alguna pregunta, alguna cuestión. Muchas gracias, doctor, por la plática del día de hoy. De verdad, nuestros estudiantes les van a agradecer bastante la parte de cómo es que pueden ir estructurando lo que es un currículum para una vida ya profesional. Y ahorita estamos un poco cortos de tiempo porque vamos a continuar con las capacitaciones, por lo que me permito hacer lectura de la constancia misma que se le hará llegar de manera digital a su correo electrónico. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través de la Facultad de Comunicación Humana, otorga la presente constancia al doctor Alberto Sáenz Luna por haber impartido la conferencia El currículo como ruta para la vida profesional, dirigida a estudiantes y tutores de la licenciatura en Comunicación Humana, el día 17 de agosto de 2023. Muchísimas gracias. Te agradezco El a todos. maestro Israel Melgar García, director de la Facultad de Comunicación Humana. Muchísimas gracias, doctor. No, no, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Perdón por la extensión de tiempo. No pensé que fuera a tardarme tanto, pero bueno, uno a veces emociona un poco de hablar con ustedes. Hubiera querido estar ahí, insisto, pero bueno, a veces las vacaciones son para vacacionar, ¿eh? Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, dejé mi correo, está a su disposición en cualquier momento. Muchísimas gracias a todos.